John Sobrino. Fue también director y redactor jefe de una revista muy prestigiosa, no solo en Alemania, sino también en todo el mundo. Se conoce en el ámbito de la teología, Stimmen der Zeit. Está muy vinculado a América Latina, no solo por su tesis, sino porque fue profesor invitado, creo que venía todos los años, no lo sé, a la UCA, a la Universidad de Centroamérica en San Salvador, y también en el Centro Sèvres de París. Autor de Oscar Romero, Mística y Lucha por la Justicia, en el año 2005, es alemán, pero de corazón latinoamericano. O sea, entonces vamos a darle la bienvenida, le agradecemos, y nos va a hablar hoy sobre el Sínodo de Alemania. Saben que el Sínodo de Alemania, pues muchos creemos que puede ser un cisma, que puede ser algo terrible, qué va a pasar con la iglesia, qué están pensando los alemanes. Pues bueno, para quitarnos un poquito todos esos miedos que a veces hay por allí, pues el padre Mayer, que además es alguien importante dentro del sínodo, nos va a hablar en el día de hoy. Bienvenido, padre, y aquí está el micrófono para usted. Muchas gracias, padre Tejera, por la presentación y por la invitación, y gracias a ustedes por su presencia y también por su paciencia con mi español, que es lejos de ser perfecto. Espero que me puedo hacer comprensible. Me han pedido de hablar del camino sinodal en Alemania, y eso ya es importante, que es camino sinodal, no es sínodo en sentido estricto. Y esta decisión de establecer un camino sinodal ya es una decisión muy consciente, pero se dicen muchas cosas, como lo dijo el padre Tejera, sobre este camino sinodal, que la Iglesia en Alemania ya está preparando un cisma, que quiere ordenar mujeres sacerdotisas y que quiere bendecir parejas homosexuales, etc. Y es necesario de clarificar, también de corregir estas cosas, porque en parte son informaciones falsas que intencionalmente también son divulgadas, porque este camino sinodal también es objeto de distintas orientaciones en la Iglesia Católica, y eso también es un hecho, que la Iglesia Católica es una iglesia plural, es una iglesia con distintas corrientes, y eso también, como lo veremos, se va a reflejar en este camino sinodal y también en los debates que hay alrededor de este camino sinodal de la Iglesia en Alemania. Como somos aquí en un instituto de teología, voy a empezar con unos presupuestos teológicos sobre la sinodalidad. El Papa Francisco quiere un proceso de renovación eclesial. Eso lo puso de manifiesto desde el inicio de su pontificado, que ya va a cumplir en el mes de marzo 10 años. Yo creo que esta renovación eclesial que el Papa Francisco quiere tiene dos orientaciones fundamentales. La primera es la misión. El Papa Francisco quiere una iglesia en salida, y quiere una iglesia en salida a las periferias. No quiere una iglesia centrada sobre sí misma, sino una iglesia que sale. Y él también lo puso en esta imagen de una iglesia de tienda de campaña,
que se ocupa de los heridos y que con eso también se ensucia. Una iglesia que tiene la misión de predicar la alegría del Evangelio. Eso fue el primer documento programático del Papa Francisco, la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y yo creo que eso sigue importante que lo tenemos en mente. Quizás voy a tomar el micrófono así, es cierto que me facilita un poco con mi estatura, pero se oye y se comprende. Bueno, lo primero, una iglesia misión, y hasta que se puede decir, no es la iglesia que tiene una misión, sino la misión que tiene una iglesia. La iglesia es al servicio de la predicación de la buena nueva que Jesús nos ha traído de un Dios Padre bueno y de la buena noticia de la salvación. Yo, aparte de ser director de Advenia, también soy consejero espiritual de UNIAPAC, que es una unión internacional de empresarios cristianos. Y si yo hablo a los empresarios, intento de utilizar también un poco su lenguaje y les digo, nosotros cristianos creyentes tenemos el mejor producto del mundo, tenemos el Evangelio, el mensaje de salvación, y eso es causa de alegría, Evangelii Gaudium. Lo segundo en este proceso de renovación eclesial del Papa Francisco es la sinodalidad. Y sinodalidad en griego, en sentido literal, quiere decir caminar juntos, hodos, caminar juntos y discernir juntos lo que Dios quiere de su iglesia en este mundo de hoy. Y por eso se necesita también poner atención a lo que son los signos de los tiempos. Y con eso estoy tocando una categoría fundamental también del Concilio Vaticano II. El Papa que convocó el Concilio Vaticano II fue el Papa Juan XXIII. Y cuando una vez le preguntaron al Papa Juan XXIII, ¿y qué quiere con este concilio? No contestó con palabras, sino con un gesto. Caminó a la ventana y abrió la ventana. Tiene que entrar aire fresco en la iglesia. El aire en los tiempos preconciliares ya estaba un poco de mala calidad. Y además la iglesia tiene que abrirse, tiene que mirar hacia afuera, tiene que entrar en un diálogo con el mundo, tiene que entrar en un diálogo con el mundo moderno. Tiene que discernir los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, como lo dirá después la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 4, como signos de los planes y de la presencia de Dios en el mundo. Dios está presente en este mundo, pero no interfiere así de inmediato y directamente, sino mediado por signos. Y eso lo hace porque respeta la libertad humana. Yo puedo reaccionar, yo puedo tomar en cuenta un signo o no lo puedo hacer. Y también puedo malinterpretar un signo. Tomamos un ejemplo del tráfico, hay un panel que dice 50 y puedo respetar esta limitación de la velocidad, pero también puedo ignorarlo o puedo malinterpretarlo y puedo decir, bueno, parece que aquí solamente está admitida gente que tiene más de 50 años. Eso sería una mala interpretación. Y por eso hace falta discernir e interpretar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, como lo dice el Vaticano II. Y eso es parte también
de la sinodalidad, del caminar juntos de la Iglesia, estar atentos a los signos de los tiempos, a lo que Dios comunica, a lo que Dios quiere de la Iglesia en el mundo de hoy. Y tenemos el gran ejemplo también de un discernimiento en común de los signos de los tiempos en la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, cuando el episcopado latinoamericano se ha reunido para aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad latinoamericana, para discernir los signos de los tiempos en América Latina, y rápido se ha puesto de acuerdo el signo de los tiempos más importante, el desafío más urgente en el mundo de América Latina es la injusticia, que clama al cielo, como dice el documento, y que pide una decisión, una opción, y la opción que tomaron los obispos en Medellín para la Iglesia de América Latina fue la opción por los pobres, matizado después un poquito en Puebla en la siguiente asamblea como opción preferencial por los pobres, ¿no? Pero no como una decisión política sociológica, sino fundamentada en la Biblia, fundamentada en el Evangelio. Y si leemos el Evangelio con esta atención a la opción por los pobres, es un hilo rojo que pasa por los Evangelios. Jesús, empezando su predicación pública, Lucas 4, yo he sido enviado a traer la buena noticia a los pobres. Las bienaventuranzas, felices ustedes los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino. Mateo 11, te alabo, Padre, porque todas estas cosas los has revelado a los pequeños, a los pobres, a los humildes, ¿no? Y terminando con Mateo 25, donde Jesús se identifica con los pobres, con los necesitados, con los marginados, con los sufridos. Eso es el fundamento de la opción preferencial por los pobres, y eso también lo confirmó el Papa emérito, que descanse en paz, Benedicto XVI, en su discurso en la última asamblea episcopal en América Latina en el 2007 en Brasil, en Aparecida, que la opción por los pobres tiene su fundamento en la cristología, en el evento cristológico de un Dios que se encarna, que se hace pequeño y que se hace pobre. Entonces, eso es un gran ejemplo cómo la Iglesia ha discernido un signo de los tiempos. Las grandes innovaciones también eclesiológicas del Concilio Vaticano II, y con eso ya voy a terminar con mi introducción teológica, es el entendimiento de la Iglesia como pueblo de Dios, Lumen Gentium, y pasó una revolución copernicana, como lo dijo el teólogo francés Yves Congar, que fue teólogo del concilio, invirtiendo los capítulos, que, bueno, primero se habla del misterio de la Iglesia, pero después se habla en el capítulo segundo de la Iglesia, pueblo de Dios, y solamente después de la jerarquía. Y eso abre un nuevo horizonte. Y en cierto sentido, bueno, es nuevo porque renovación, reforma de la Iglesia siempre también es un retorno a los inicios, ¿no? Al Evangelio. Y Jesús no fue clérigo, Jesús no fue un funcionario eclesial, sino fue un laico. Y por eso el Vaticano II insiste en el hecho que todos, en primer lugar, como cristianos y cristianas, somos iguales por el bautismo, somos iguales por los demás sacramentos que hemos recibido, que seguimos recibiendo, y solamente después viene la Iglesia en su orden jerárquico. La Iglesia, pueblo de Dios. La Iglesia, sacramento de salvación. Otra
clave teológica del Concilio Vaticano II, la Iglesia que es signo, sacramento de la salvación. Es señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, como lo dice el número 1 de la Lumen Gentium. Y lo tercero, una iglesia comunión de los fieles, y todo eso también ya entra también en lo que es la sinodalidad de la iglesia. El teólogo Rafael Luciani, compatriota de Venezuela y gran teólogo de la sinodalidad, dice que estamos en el movimiento de la colegialidad episcopal del Concilio Vaticano II, otra énfasis del concilio, insistiendo más en la colegialidad, pero pasamos de la colegialidad a la sinodalidad del pueblo de Dios. Eso es el programa del Papa Francisco, y fundamentado en la eclesiología del concilio con lo que ya mencioné, y además también el concepto del sacerdocio común de los fieles, el número 10 de la Lumen Gentium, y el sentido sobrenatural de la fe propio a todos los fieles. Entonces, no solamente es el magisterio del Papa y de los obispos, sino también el pueblo de Dios tiene sensus fidei, tiene sentido de fe, y puede contribuir también en lo que es la evolución y la predicación de la Iglesia. Y el Papa Francisco a eso da mucho énfasis. Y ustedes saben que en la serie de las conferencias episcopales, el Papa dijo que ya no vamos a celebrar otra conferencia episcopal, sino una asamblea eclesial, que tuvo lugar en el mes de noviembre del 2021. A mí, como director de Adveniat, me invitaron a México porque había un grupo de unos 80 presenciales, pero más importante era, y eso es uno de los frutos, si se puede decir, también de la pandemia, que en sí no tiene nada de positivo, pero también dio unos frutos por la experiencia de las reuniones Zoom. Y en América Latina, por todos los países participaron también a esta asamblea laicos religiosos, obispos también, pero ya no en mayoría. Asamblea eclesial. Y de esta asamblea eclesial nació un documento que hace poco fue publicado por el CELA. Yo veo también el sínodo de la Amazonía en esta dinámica sinodal de la Iglesia. Y de lo que se trata es el discernimiento en común, lo que Dios quiere de su Iglesia hoy. Eso como unos presupuestos teológicos, y ahora hablo del camino sinodal en Alemania, que se inscribe en esta dinámica. El punto de partida de este camino sinodal en Alemania fue un informe, y un informe doloroso que salió en el año 2018, un informe sobre casos de abusos sexuales de menores cometidos en gran mayoría por clérigos. Y se hizo una investigación de las últimas décadas, empezando con el año 1946 hasta el 2014, y se documentaron en este informe más de 3.600 casos, y salió en la prensa, y hubo muchos debates, discusiones, y en este momento la representación de los laicos, hay una representación dentro de la Iglesia del laicado en Alemania que se llama el Comité Central de los Laicos, y la conferencia episcopal, la presidencia de la conferencia episcopal se puso de acuerdo que tenemos que hacer algo,
Tenemos que emprender un camino de conversión y de cambio, de renovación en la iglesia. Y eso es el subtítulo también de este camino sinodal. Conversión y cambio, conversión y renovación. Dijeron que tenemos que reflexionar sobre las causas, y quizás causas hasta sistémicas, que dentro de la iglesia hay estructuras que pueden favorecer también el abuso. Y eso hay que identificarlo y hay que cambiarlo. Un camino de conversión y de renovación de la Iglesia Católica en Alemania. Pero también se pusieron de acuerdo, no vamos a emprender un camino sínodo en el sentido del derecho canónico, porque en el derecho canónico también está previsto la posibilidad de sínodos diocesanos, de sínodos de una iglesia nacional. Creo que aquí en Venezuela hubo también un sínodo nacional de la iglesia, sino camino sinodal para no estar sometido a todos los reglamentos del derecho canónico. Eso deja también más espacios y más posibilidades. Y se ha constituido el plenario de este camino sinodal, que está constituido por 230 miembros, incluyendo todos los obispos de Alemania, que van por los 67, si no estoy mal, pero una mayoría también de laicos y laicas. Y se han reunido una primera vez en el año 2019 y identificaron los temas principales que tendrían que enfrentar en este proceso del camino sinodal. Y el primer tema que identificaron fue la cuestión del poder y de la división del poder en la iglesia. Y eso creo que también hay que tomarlo en cuenta, que los crímenes de abusos algo tienen que ver también con la cuestión del poder en la iglesia, porque los sacerdotes tienen una aurea y tienen también un poder que les permite en casos límites también de abusar este poder, y no solamente hay abuso sexual, también hay abuso de poder, hay también abuso espiritual, ¿no? Entonces eso fue el primer tema y se formó un primer foro alrededor de este tema y se reflexionó, se discernió y se redactó un texto sobre este tema del poder y de la división del poder en la iglesia. Segundo tema, la existencia sacerdotal hoy, así dice literalmente en alemán, no sé si suena muy bien en español. Francisco Javier, ¿se puede decir así en español también existencia sacerdotal? ¿Sí? Bueno, la forma de vida sacerdotal, ¿no? Y eso incluye también la cuestión del celibato. Y es uno de los temas discutidos. Ya fue discutido también en el Sínodo de la Amazonía y hubo una propuesta en el documento final del Sínodo de abrir el sacerdocio también a los viri probati, a los hombres probados, digamos los diáconos permanentes, con la propuesta y porque no pueden ser ordenados también a ser sacerdotes. Entonces, eso es el segundo área, existencia sacerdotal, la vida sacerdotal, también la formación del clero está incluido. Y el tercer área, la moral sexual. Y literalmente, si lo traduzco del alemán, el tema de este foro es vivir en relaciones exitosas, vivir el amor en la sexualidad y vida de parejas. Y eso también yo creo que es importante de tomar en cuenta que la Iglesia tiene que cambiar cosas
en la moral sexual. Y hay ejemplos que la Iglesia está evolucionando, está cambiando también su doctrina. Tomamos el ejemplo de la enseñanza de la Iglesia sobre el tema de la pena de muerte. Tomás de Aquino todavía defendía que sí, también desde un punto de vista de la fe cristiana, se puede justificar la pena de muerte. Y el Papa Francisco, siguiendo ya a Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI, en Fratelli Tutti, su última encíclica, dice que bajo ninguna condición es justificable aplicar la pena de muerte. Se opone rotundamente y con eso cambió la enseñanza de la Iglesia, y así también pueden cambiar la enseñanza en la moral sexual. Bueno, esos fueron los tres áreas, y entonces en la primera plenaria del Camino Sinodal se dieron cuenta que se habían olvidado de algo importante y añadieron un cuarto foro, el tema de las mujeres en los ministerios y oficios de la Iglesia. Yo creo que eso también es importantísimo, reflexionar sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. Y el Papa Francisco también quiere que haya más responsabilidad de las mujeres en la Iglesia, y lo pone en práctica porque ya ha nombrado mujeres a puestos importantes en el Vaticano. Yo me he encontrado en octubre con la hermana Smirilli, que es la secretaria, la segunda en el dicasterio para el desarrollo humano integral. Entonces, eso está también caminando. Bueno, este camino empezó antes de la pandemia y fue previsto por 2 años, y empezó la pandemia y el camino sinodal también salió un poco de sus planificaciones. Y hubo una plenaria por Zoom, 2 plenarias por Zoom, una 4ª plenaria en el mes de septiembre del año pasado ya presencial, y hay una última asamblea planificada para el mes de marzo de clausura. También el Papa Francisco se dio cuenta que está pasando algo nuevo e importante en la Iglesia alemana con este camino sinodal, y mandó una carta al pueblo peregrino de Dios en Alemania en relación con este camino sinodal. Y eso también es muy llamativo, ¿no? Que el Papa Francisco está atento a lo que está pasando en la Iglesia, y eso lo dijo varias veces también a periodistas y a alemanes que le encontraron, que esta carta fue escrita por su mano y letra, ¿no? Una carta de 19 páginas, ¿no? Y el Papa insiste en esta carta principalmente que este camino sinodal tiene que ser un camino espiritual. Y eso creo que es muy importante tomarlo en cuenta, que hay una diferencia entre, digamos, un camino un poco en el estilo parlamentario, ¿no? De discusión, de debate y de voto, ¿no? El Papa dice, eso no es suficiente para la sinodalidad. La sinodalidad es fundamentalmente un camino espiritual, y lo fundamental es la escucha a lo que Dios nos quiere decir, y a veces Dios nos habla también por los demás, por los hermanos y las hermanas. Entonces, una dimensión muy importante en este camino sinodal es la escucha. Y es un aprendizaje, porque eso creo que todos también tenemos que aprenderlo, ponerlos a la escucha. Y por eso en los ejercicios espirituales de San Ignacio
se da mucha importancia también al silencio, ¿no? Y a dejar de hablar, de platicar. Escucha Israel. Shema Israel. Eso es la plegaria, la oración fundamental del pueblo judío. Bueno, y este camino está en camino, con sus crisis y también con sus altibajos y también con sus controversias, porque en Alemania también hay pluralidad, hay obispos críticos con el camino sinodal, pero la gran mayoría de los obispos está apoyando y está en favor. Y a excepción de un documento, los obispos hasta el momento han aprobado con una mayoría de los 2/3 todos los documentos votados por el camino sinodal, donde una tercera parte de los obispos no estuvo de acuerdo fue el texto propuesto sobre los temas de la moral sexual. Y eso puso en crisis el camino sinodal, pero también las crisis hacen parte de este proceso y hay que buscar consensos. Yo creo que eso vale también para el camino sinodal universal, porque los resultados del camino sinodal en Alemania van a entrar también en este proceso de la Iglesia universal, que el Papa quiere y que está en camino, y ya hay un documento de síntesis de lo que ha venido de los distintos continentes, y otra vez este texto está mandado a las iglesias continentales y locales. En América Latina va a haber una reunión a nivel continental. Los obispos en estos días están en asamblea y van a elegir los representantes, y lo mismo pasa en Europa en este momento. El camino sinodal en Alemania también está sujeto de ser criticado, ¿no? No quiero decir que todo está ideal en este camino sinodal, y quiero terminar también con unos puntos que se pueden criticar, pero estos rumores que están corriendo, la iglesia alemana en cisma, la iglesia alemana que quiere ordenar a mujeres sacerdotisas, eso no es cierto, ¿no? Y intencionalmente también se divulgan estas falsas informaciones, ¿no? Porque hay adversarios de este camino sinodal también en otros países. Hace un año más o menos salió una carta pública de 70 obispos al episcopado alemán con duras críticas del camino sinodal. Pero si se ve un poco quiénes han firmado esta carta, son mayoritariamente obispos muy conservadores de Estados Unidos, y aparece el nombre del cardenal Raymond Burke, que es un adversario declarado del Papa Francisco, de las innovaciones eclesiales que quiere el Papa Francisco, y otro grupo importante de obispos de África, y aparece el nombre del cardenal Francis Arinze, y él también es opuesto a los cambios que el Papa Francisco quiere en la Iglesia. Entonces es un juego político también. Y yo me he dado cuenta en mis viajes de director de Advenia por distintos países de América Latina que están corriendo estas informaciones unilaterales y falsas. Y por eso yo creo que es importante de dar informaciones más objetivas y más verdaderas, ¿no? Y por eso yo también acepté la invitación que me hizo el CELAM en su última asamblea en el mes de julio en Bogotá, y tuve la oportunidad también de hablar a los obispos reunidos en Bogotá en el CELAM del camino sinodal en Alemania, como lo hago ahora. Y
invité al presidente del CELAM que venga a la última asamblea plenaria en marzo, Monseñor el arzobispo de Trujillo en Perú, Miguel Cabrejos, y Monseñor Cabrejos dice que sí, me interesa. Y ya le vino la invitación oficial de la presidencia, y también una religiosa alemana peruana, la hermana Birgit Weiler, que va a ser de puente entre América Latina y el camino sinodal en Alemania. Pero ¿a dónde voy? Sí, se pueden también hacer críticas a este camino sinodal con cariño, y la primera crítica que en mi perspectiva se puede hacer es que es muy en el estilo alemán. ¿Y qué es el estilo alemán? Yo empecé a comprender lo que es el estilo alemán cuando por primera vez estuve un tiempo más largo en América Latina, ¿no? Mi patria en América Latina es El Salvador, la tierra de Monseñor Romero, y fui párroco en una parroquia en el campo. Y al comienzo todavía he creído en la puntualidad. Esta fe la he perdido en América Latina. Aquí alguien me dijo en la radio, indicaron la hora y dijeron, ahora vamos a dar la hora exacta, somos las 9:15. Eso a un alemán le saca de quicios, ¿no? Pero lo que yo he aprendido, bueno, que es, hay cosas positivas en el estilo alemán. Sí, sabemos organizar cosas, ¿no? Y hay cierta seriedad, ¿no? Pero eso no se puede imponer al resto del mundo. Yo creo que eso fueron errores históricos también de los alemanes, ¿no? Lo que yo aprendí en El Salvador, que no voy a intentar organizar mi parroquia en el estilo alemán, ¿no? Y eso también se puede aplicar un poquito a este camino sinodal, que está muy organizado y las cosas son muy serias, y a veces ayuda un poco de humor también. Eso quizás se podría aprender. Lo segundo que yo veo como una posible crítica es la falta de una conexión suficiente con el pueblo de Dios de la base. Y eso tiene que ver también con el estilo de la iglesia alemana, que es una iglesia rica, ¿no? Y la riqueza bajo la perspectiva del Evangelio es ambigua, ¿no? Y la riqueza de la iglesia alemana, que recibe impuestos de la iglesia y que le da mucho dinero, es ambiguo, porque por un lado nos permite de apoyar y de ayudar, de ser solidario, ¿no? Adveniat vive también de la riqueza de la iglesia alemana, no tanto que miserio, porque nosotros dependemos más de la colecta navideña y dependemos de la generosidad personal e individual de los católicos, las católicas en Alemania. Pero bueno, eso permite también de ser solidarios, pero también contiene peligros, ¿no? Y una burocracia eclesial. Y hablamos un poco a veces también de los católicos profesionales en Alemania, ¿no? Y el peligro, y eso también lo dice el Papa Francisco en esta carta y en otras ocasiones, el peligro es que este camino sinodal queda un proyecto de la élite, ¿no? De los católicos en Alemania, y no toma suficientemente en cuenta lo que el Papa Francisco cariñosamente llama el pueblo fiel de Dios. Y la tercera cosa, eso ya es un poco también una perspectiva hacia el futuro. La iglesia en Alemania está en crisis por lo que yo mencioné al comienzo.
por los abusos, pero también en crisis un poco generalizada. Hay pocos jóvenes. Si yo celebro misa en Alemania, veo pocos jóvenes en las iglesias. Y además hay muchas salidas por este sistema del impuesto. Hay un registro también de los que son miembros de las iglesias y más o menos una tercera parte de la población alemana todavía es miembro de la Iglesia Católica, pero solamente en el año pasado salieron 360.000 de la Iglesia. Y con 23 millones de católicos más o menos, eso ya es más de 1%. Y si eso sigue, vamos a entrar en una crisis todavía más profunda, y eso es lo que se predice, que hasta el año 2050, también por razones demográficas, la pertenencia a la Iglesia Católica en Alemania va a reducirse por la mitad. Y por eso es tan importante que el camino sinodal en Alemania y el camino del sínodo universal, global de la Iglesia, lleva a cambios de resultados y nos pone en un camino de conversión. Y eso es mi esperanza, y eso también es mi petición. Yo creo que también hay que pedir por este camino sinodal, hay que pedir por el camino universal de la Iglesia, que haya cambios, que haya resultados, que haya conversión. Y eso tampoco es nuevo, ¿no? Una fórmula eclesiológica que ya remonta a San Agustín es Ecclesia semper reformanda. La Iglesia tiene que reformarse a lo largo de la historia, tiene que cambiar, tiene que convertirse. ¿Y a qué tiene que convertirse? Bueno, al Evangelio, a Jesús de Nazaret, ¿no? Él es la norma, Él es el modelo de lo que tiene que ser la Iglesia, una Iglesia que sirve, una Iglesia que se pone del lado de los pobres, de los marginados, una Iglesia que realmente sea signo e instrumento, sacramento de salvación. Aquí termino. Muchas gracias por su atención y nos queda tiempo todavía para comentarios, preguntas. Gracias.